Bueno, qué bien, yo también estoy muy bien, gracias por preguntar. Eh, bueno, y vamos a dar inicio a esta escuela dominical y ¿cómo lo vamos a hacer? Orando. Gracias, Señor amado, te damos en esta mañana porque podemos estar reunidos, Señor, aquí en el templo, como iglesia, como parte de un cuerpo, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, incrustados en ti, Señor. Gracias porque nos has dado esta maravillosa nueva vida, Señor, este regalo inmerecido, esta gracia tan grande, Señor, que solo por tu amor podemos disfrutar. Permite que podamos aprender de tu palabra en esta escuela, Señor, que los más pequeños, los niños también puedan gozarse, Señor, escuchando tu palabra y que sea un domingo, Señor, dedicado a ti. Que podamos aprovechar bien nuestro tiempo, dejando toda preocupación de lado y solo ocupándonos precisamente de lo más importante de nuestra vida, que eres tú. Gracias te damos, Señor. Acompaña a los que no han de venir, a los que van a ver en vivo, a los que están enfermos, Señor, a los que están desanimados. Tú eres el Dios de todas las cosas, Señor, y te pedimos también por ellos. Y todo esto te lo queremos agradecer y pedir, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ya. Los más pequeños, Lucas, vaya a clase. No, está bien. Los más pequeñitos. Mientras tanto, nosotros, los con más trayectoria en esta tierra, nos vamos a quedar aquí y los invito a abrir sus Biblias en el libro de Acts, Hechos, capítulo, ¿se acuerdan? Está más o menos nomás la lectura en la casa, ¿eh? 15. 15. ¿Y qué es lo que tenemos que ver hoy? La conclusión de esta hermosa historia que hemos podido ver de el primer concilio de la iglesia. Es el primer concilio de la iglesia. Y este primer concilio es el concilio de Jerusalén. Vamos a entrar de lleno porque tenemos harto que analizar, harto que ver. Y la clase del día de hoy se llama Veredicto enviado, regocijo y consolación. ¿Amén? Amén. Bien. Siguiente, Ali. Bueno, ¿qué es lo que tenemos claro? ¿Qué es un concilio? O más bien, ¿lo tenemos claro? ¿Qué es un concilio? ¿Cuántos concilios han existido en la historia? ¿Quiénes participan regularmente en un concilio? ¿Qué se discute en un concilio? Nosotros acá en la iglesia tenemos concilio y si tenemos, ¿quiénes participamos? Ali, siguiente. A ver, ¿tenemos claro? Bueno, ¿qué es un concilio? Viene del latín, que es un concilium, y este concilium en realidad es una asamblea. Y la asamblea principalmente, y uno asocia al concilio regularmente a algo eclesiástico, ¿sí? Ahora, todavía no hay. ¿Cuántos concilios han existido? 21 católicos, ¿ya? Más uno no católico, que es el que estamos estudiando hoy día, ¿sí? Bien, ¿quiénes participan en un concilio? Regularmente personas que están dentro de este grupo eclesiástico, ¿cierto? ¿Y qué se discute en un concilio? Precisamente lo que tiene que ver con doctrinas, enseñanzas bíblicas o no, ¿cierto? Costumbres, etc. Ahora, nosotros acá en la iglesia tenemos concilios, ¿sí o no? Pues claro, muy bien, Ítalo. ¿Y en qué momento? La reunión de miembros, muy bien, eso es nuestro concilio. Entonces, ¿quiénes participan? Los miembros, po. Ah, es importante entonces el miembro. Bien, sigamos. ¿Le gustó el bebé? No era Nico, por si acaso. Ya, pues, recordemos, vamos muy rápidamente, dale nomás. Ahí me gusta esa foto, me quedó bonita. Este es como el preámbulo, el concilio, cuando estaban todos así como, no, sí, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, ¿cierto? Ya, pues. Siguiente, Ali. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cierto? Que estaba todo este problema allá en antes Antioquía, hay un problema y los mandan a Jerusalén. Y después de Jerusalén tienen este concilio, ¿cierto? Ya, siguiente. Bien, vamos a hacer, estas son 3 láminas, vamos muy rápido porque es un resumen de lo que hemos visto en estas 3-4 clases, ¿ya? Que tiene relación al concilio de Jerusalén. Entonces tenemos, primer grupo, los judaizantes. ¿Quién eran los judaizantes? Como dice ahí, cristianos judíos,
¿sí? Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, o sea, que creyeron en Cristo. Muy bien, gracias, Carla. Entonces, ¿cuál era su posición? Que los gentiles debían ser ante judíos para ser elegibles a la salvación, es decir, que cumplieran con la ley y todo eso. Entonces, ¿cuáles eran las razones que ellos presentaban? Primero, eran judíos devotos, practicantes de lo que veían difícil echar a un lado de la tradición que señalaba la necesidad de ganar méritos delante de Dios guardando la ley. Dos, pensaban que la gracia era muy holgada para los gentiles, era mucho. Sí, era como demasiado light, por así decirlo. Tres, temían, que los consideraran gentiles en su nueva fe, por lo que podrían conducirlos a la muerte. Y cuatro, las demandas impuestas a los gentiles eran una forma de mantener control y autoridad en el movimiento. Ahora, esto no sale literal, ¿sí? Pero lo que uno puede también entender desde el texto, lo que hemos leído ya en los versículos anteriores de Hechos 15. Segundo grupo, el anterior, los cristianos gentiles. ¿Cuáles eran los cristianos gentiles? Los no judíos, es decir, cualquier persona que había creído en Cristo. ¿Cuál era la posición de ellos? La fe en Cristo como Salvador es el único requisito para la salvación, ¿sí? Tres posiciones o tres razones que ellos daban. Primero, someterse a las demandas judías sería poner en duda lo que Dios hizo por ellos y que debía aceptarse solo por fe. Interesante. Dos, rechazaron el intercambio de un sistema de rituales judíos por sus rituales paganos. Ninguno de los dos tenía el poder de salvar. O sea, los gentiles dejaron todo de lado, y cómo se iban a dejar todas sus costumbres de lado, ¿cierto? Y ahora se iban a meter en el judaísmo, digamos. No tiene sentido. Tres, se propusieron obedecer a Cristo por el bautismo, ¿cierto? Recuerden que los mandaban a bautizarse antes que la circuncisión, y era la señal de su nueva fe, porque ellos eran bautizados, morían para el pecado y resucitaban para el Señor, ¿cierto? Bien. Tercer grupo, Pedro y Jacobo, ¿sí? ¿Y qué es lo que ellos indicaban? Primero, que la fe es el único requisito, pero debe haber evidencia de cambio al rechazar la antigua manera de vivir. Interesante. ¿Y qué es lo que ellos dan como argumento o las razones? Procuraron distinguir entre lo que aún es verdad en la palabra de Dios y lo que era una simple tradición humana, la circuncisión. Dos, Cristo les comisionó, gracias, a predicar a todo el mundo, o sea, no era un grupo en particular. Tres, querían preservar la unidad, siempre buscaron la unidad. Y cuatro, vieron que el cristianismo nunca sobreviviría solo como una secta dentro del judaísmo. Está por encima de todo, ¿sí? No es como que el cristianismo debía ser incrustado, no, para nada. Cristianismo solo. ¿He ido muy rápido? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Sí, pero se lo puedo después compartir, no hay ningún problema. Entonces vamos a bajar 2 cambios y vamos a empezar a hablar así, ¿sí? Ya. No, sigamos. Bien, leamos. Tenemos entonces Hechos 15 y vamos a leer del versículo 22 al 35. Hechos 15 del 22 al 35 y dice, vamos a tomar el versículo con el que terminó el pastor la semana pasada. Y dice así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos lo siguiente, eso lo agregué yo: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído de algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis del
de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Interesante, ¿eh? Hay hartas cosas que tenemos que ver hoy. Siguiente. Antes de eso, ¿puedes poner el...? Atento a la pantalla, por favor. Por ahí viene. Mandaron la carta, ¿cierto? Miren ahí. ¿Pueden apagar la luz atrás, Nacho, un poquito? Miren, ahí sí. Dice, un gentil a punto de ser circuncidado y el hombre que lleva la carta a los Gálatas. Bueno, es como el chiste, ¿no? Hay algunos que están a punto de ser circuncidados y está pasando eso. Gracias a... Está a punto y ahí va uno con la carta para que no lo hagan, porque imagínense, o sea, un nuevo creyente, gentil, y los judaizantes diciéndole, se tiene que circuncidar porque si no, no. Imagínense, pero ¿cómo? Es como, se tiene que cortar el dedo, pero ¿cómo va a cortar el dedo? ¿Le gustó el meme? A mí me encantó, yo no puedo evitar reírme de no reírme. Vuelva más atrás, no me spoile, eso. Muy bien, ya, sigamos. Vamos a ir analizando un par de cositas de estos versículos. Tan chistoso ese meme, me encantó. Ya. Bien, tenemos a Bernabé y a Pablo, ¿sí? Que han expuesto su vida, o sea, son personas con testimonio, que fueron elegidos por la iglesia para que fueran enviados a Antioquía de nuevo. Recuerden que esto partió en Antioquía, los mandan a Jerusalén, se reúne el concilio y desde el mismo concilio los mandan a Jerusalén de vuelta. Y no van solos, van acompañados por Judas y Silas, que eran varones principales entre los hermanos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? Que servían en la iglesia. O sea, podemos inmediatamente asumir que Dios no ocupa a los perezosos. Y lo hemos visto en Hechos 13, después en 14, lo hemos visto en varios pasajes. Dios no ocupa a los perezosos. O sea, si usted quiere servir en la iglesia, no sea perezoso. Así de simple. Y esto lo podemos ver acá en la palabra. Ahora, más allá de hacer muchas cosas, ¿cierto? Porque esto no es por obra, es un tema de cómo yo pongo el corazón y cómo yo quiero servir en la iglesia. ¿Cuál es el sentido de mi servicio? ¿Quiero servir a los hermanos porque estoy preocupado de ellos o porque quiero que me empiecen a ver más para figurar, para que, como recibir el... Bien, hermano, bien. Dios no ocupa a los perezosos. Bien, sigamos. Otra cosa interesante, que esto lo leímos más bien, cuando empieza la carta. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles. O sea, aquí hay un tema de cómo actúa el Espíritu Santo y aquí tenemos estos 3 puntos. ¿Qué debemos considerar? El actuar del Espíritu Santo, la importancia de la iglesia y sobre nuestra libertad en Cristo Jesús. Entonces, el actuar del Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo un hecho claro del actuar del Espíritu Santo, la unidad. Cuando esto es liderado siempre por el Espíritu Santo, siempre hay unidad. Siempre. Puede de que haya alguna diferencia, pero cuando uno va y toma la palabra, y que lo explicó muy bien el pastor la semana pasada, ante cualquier dificultad que haya en la iglesia, ¿qué es lo que debemos hacer como cristianos, hijos del Señor? Ir a la palabra. Y en la palabra está todo explicado. Entonces, si tenemos diferencias, a la palabra. Y si hay alguna dificultad, bueno, se conversa, pero siempre con nuestro foco, con nuestro parámetro perfecto, que es la palabra. ¿Amén? Bien. Entonces, esta carta
Después no solo fue enviada a estas tres iglesias, por eso después decía Gálatas, porque esta carta puntualmente después la ocupa Pablo en su segundo viaje misionero y que se la enseña a los demás. Eso lo vamos a ver cuando entremos a Hechos 16. Se la enseña a otras iglesias, ¿sí? A donde él va a predicar. Bien, otro punto importante, que esto lo leímos en el versículo 24, cuando dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. A mí me llamó la atención, no sé si a ustedes, cuando dice, por cuanto oímos que algunos salieron de nosotros. Nos dice que algunos hermanos salieron de nosotros. Porque si nos damos cuenta, es bien detallista Lucas al momento de escribir el libro, ¿no? Puntualmente Lucas siempre se preocupa de poner detalle por detalle. Y aquí lo que él dice, algunos salieron de nosotros. Y además, no solamente salieron a dar una nueva orden, sino que inquietando, perturbando vuestras almas. Esto no es tan a la ligera así como, chuta, es que me tengo que circuncidar. No, porque imagínense el impacto para una persona, gentil en este caso, frente a un judío que se había convertido en cristiano, a decirle, no, porque ahora tú vas a ser parte de nuestro cuerpo, de nuestro Dios, entonces tú tienes que seguir todo lo que nosotros tenemos, la ley, y tienes que circuncidarte, y tienes que guardar aquí y allá. Todo lo que iba en contra de lo que enseñaban los apóstoles, ¿o no? Y lo que enseñó Jesús, pues. ¿Sí o no? ¿Andrés? Considera además que estaban en tiempos del Imperio Romano, donde la conquista era algo súper habitual y tenían que empezar a diezmar y hacer cosas que no hacían. O sea, aquí hay una mezcla de culturas, como dice Andrés, por el tema del Imperio Romano, ¿cierto? Que hay que tener muy claro, o sea, no es llegar y decir, es que yo creo que deberíamos hacer tal cosa, deberíamos empezar a guardar los sábados, hermanos, porque en realidad los judíos guardaban el sábado, así que yo creo que como la iglesia de la reina deberíamos guardar los sábados. Cuidado, porque al final, ¿cuál es nuestro parámetro? Siempre debe ser la Biblia. Y el punto es que además no puede haber una orden que vaya tan en contra de lo que enseña la Biblia que vaya a inquietar y a perturbar hermanos. ¿Sí o no? Debemos tener mucho ojo y obviamente debemos consultar. Por lo menos si nosotros, alguno de ustedes, tiene alguna duda, acérquese a alguno de los hermanos, de los profesores, al pastor, por si tiene alguna duda y consúltela, no tenga miedo. Si lo peor que uno puede hacer es no preguntar y quedarse con la duda o tener conversaciones solo en su cabeza asumiendo cosas. ¿Amén? Chuta. ¿Sí o no? Ya, sí, pues. Con ánimo, con ánimo. Inquietando y perturbando, qué fuerte. Bueno, el Espíritu Santo en todo esto, ¿qué es lo que generó? Fíjense la respuesta que tenemos en el 31, dice, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y los profetas, ¿quién eran los profetas? Judas y Silas, que también eran profetas, como ellos eran profetas, consolaron y confirmaron. Es decir, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que logra acá? Paz. Paz en medio de toda la duda y toda esta revuelta que hay entre medio por mezclar culturas y mezclar posiciones para qué grupo tiene aquí la razón, sin considerar lo que se ha enseñado con la Biblia, no con la Biblia, porque recordemos que no estaba la Biblia en ese entonces, ¿cierto? Esto fue el concilio en el año 50, si no me equivoco, aproximadamente, después de Cristo. Entonces, no estaba la Biblia, pero estaban las enseñanzas de los apóstoles. Por eso es importante el rol de los apóstoles aquí. Entonces, esto es lo que provoca el Espíritu Santo. Y aquí hay un tema importante para que no nos vayamos a confundir. Menciona de que Judas y Silas eran profetas. Estos profetas no es como los profetas del Antiguo Testamento. Lo hemos explicado un par de veces, si no me equivoco. Puntualmente estos profetas que también tienen este título, la labor que ellos tenían era precisamente consolar, confirmar a los hermanos con abundancia de palabra. Es decir, los hermanos tenían tal conocimiento que ellos podían entregar eso a los hermanos como mensajeros, no con nuevas revelaciones para ser añadidas. ¿Se entiende ese punto? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta el momento?
Bueno, y otro punto importante, que cuál es el... No, sigamos. Ese es el actuar del Espíritu Santo entonces. Unidad, paz, gozo, ¿cierto? Consolación, regocijo. Y el regocijo es un tema así como que es como, bien, no nos tenemos que circuncidar. No tenemos que seguir, no solamente como a la circuncisión, sino que no tenemos que seguir más aditivos, sino que solo la gracia del Señor. 2, la importancia de la iglesia. Lo hemos tocado. ¿Cuál es la importancia de la iglesia en todo esto? Pregunto. De a uno, por favor. Es responsable. ¿Qué más? Cristo la está edificando. ¿Qué más? En esto, en el concilio, ¿por qué es importante la iglesia? Mantiene la unidad. Lo importante de la iglesia también es la participación. Y obviamente querer buscar, como lo vimos en un comienzo, como dijo Carlos, la unidad para que la iglesia sea edificada, porque son responsables de poder llevar todo esto a cabo. O sea, ¿se imaginan un concilio de 4 personas? Recuerden lo que dice en la carta, los profetas, los ancianos, es decir, los que están a cargo de los grupos, a cargo de la iglesia, y la iglesia se involucra en un problema en donde debe ser solucionado buscando la unidad de lo que indica el Señor a través de sus enseñanzas en ese entonces. Por eso es importante la iglesia. Nosotros somos parte de un cuerpo, hermanos. Amén. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿O qué es lo que dice, por ejemplo, Colosenses 1:18? Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. ¿Quién es Él? Cristo. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no es otra cosa, no es un grupo que se reúne los domingos. Somos el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice Efesios 4:15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, seguir la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, tal como lo dijo la Lili. Hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es relevante todo lo que ocurre con el concilio, por eso es importante que leamos y nos detengamos en este tipo de cosas. Ir a la iglesia no es solamente para que nos veamos, escuchar la palabra y irnos para la casa. Esto tiene que ser algo que dure durante todos los días. Nosotros ya estamos en la eternidad. Si hemos sido salvados, ya estamos en la eternidad. Somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros debemos vivir como tal. ¿Qué implica? Preocuparnos en la semana, animarnos, llamarnos, orar, ¿cierto? Por último, estar en el grupo que nosotros tenemos como iglesia. ¿Y por qué Porque a mí me pasó por muchos años, de hecho, que yo era como que si saludaba 2 veces a la semana o 2 veces en la semana, era ya como, menos mal que saludo. Hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, lo acabamos de leer en Colosenses y Efesios. Entonces, lo que aquí estamos viendo no es cualquier cosa. Y lo que se está aquí zanjando con este concilio es precisamente la unidad del cuerpo, la salud del cuerpo. ¿Queda claro este punto? ¿Sí? Perfecto. Sobre nuestra libertad en Cristo. No tengo la hora. Muy bien. Sobre nuestra libertad en Cristo Jesús. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué esclavitud? Del pecado. ¿Y qué es lo que querían hacer los judaizantes? Volver a sus costumbres. ¿Se acuerdan que leímos en un momento las posturas de cada uno? Y era precisamente como volver a la costumbre, o sea, ¿y qué es lo que dice Pablo y Jacobo? Dejar todo eso de lado, eso ya no tiene ni un sentido.
Lo voy a volver a leer. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No es algo que lo esté haciendo todos los días. Cristo no nos hace libre todos los días. ¿Se entiende la diferencia? Pasado simple, un hecho ya ocurrido. Nos hizo libres. Y de ahí en adelante. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud del pecado, por ejemplo. Al yugo de la esclavitud de la ignorancia, al yugo de la esclavitud de la cultura, al yugo de la esclavitud, y podemos ponerle cualquier otro sustantivo adicional ahí. Y vamos a ir al último punto. Ali. La salvación de nuestras almas. Todos estos puntos salen del concilio. Lo leímos más o menos rápido, pero después cuando lo vuelvan si es que lo logran volver a leer y volver a ver el video, se van a dar cuenta que están estos 4 puntos bien claros en este pasaje del concilio. Y vamos a ver por último nuestra salvación de nuestras almas. Y aquí yo puse 4 citas que está en Efesios 2, 8 y 9, que es ultra conocido, ¿cierto? ¿Lo podemos recitar juntos, no? Pero el puro pastor, no, pues pastor no sea pillo. Ya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¡Ay, qué bonito! Bien Carla, bien Jenny, bien. Van a poder comer algo, no está castigada esta semana. ¿Se dan cuenta lo que estas son verdades, hermanos, que nos tienen que vivificar todos los días? No es por obras para que nadie se gloríe, pero el tema es que somos salvos por medio de la fe. De nuevo, pasado simple. Si por algo están escritos con estructura gramatical, es un hecho que ocurrió. El otro día conversaba con unas personas muy queridas mías y le explicaba un poquito este tema de la salvación, porque para muchos aún el tema de la salvación, esto de... No, la grande, Ali, está así a propósito. Gracias. De que la salvación se pierde, o que la salvación no se pierde, ¿cierto? Y que eso igual es un yugo de esclavitud, po. Pensémoslo fríamente. Salimos de acá, por ejemplo, hace no mucho atrás, un par de meses atrás, pasó que estábamos saliendo y nos vinieron a pedir monedas y empezaron a tratar mal al pastor, y ya varios íbamos así, oye, ¿qué te pasa? Y la cuestión y lo demás. No toqué a nuestro anciano. Oh. El hermano amoroso, pecado, directo. Y justo viene el Señor y como pequé, ¡pum!, me muero. Y no me voy con Él. Es macabro, po. Es macabro. Y eso no está en la Biblia. Hermano, usted tiene que ser perseverante, porque si usted no es perseverante, el Señor a usted tiene que agradarle en todo. Es fuerte, hermano, porque son cosas que uno vive, de repente uno vive toda su vida con este tipo de yugos, con este tipo de... Es como que estuviera con un capote, es como que estuviera con un grillete así, con una... Porque al final uno no puede hacer todas las cosas bien en el día. ¿Cuántos pecamos? ¿Cuántas veces pecamos en el día? Son incontables, ¿no? Mientras que lo que acabamos de leer en Efesios, y que lo podemos respaldar con muchas cosas más, con la evidencia interna de la Biblia, es que la salvación no se pierde. Una vez que uno ha creído en Cristo, Cristo te toma. Y ese era el ejemplo, que con esta persona que estaba hablando yo decía, es como que estuviéramos todos en un río o en un lago de lava, y estuviéramos todos así, muriéndonos, así, quemándonos, y de repente va una barca que no se derrite con la lava, y arriba va Cristo. Y Cristo dice, mira, pum, ven, sube. Ven, pum, sube. Entonces, ¿cómo va a ser de que si Cristo nos rescata y nos sube a su barca, después mismo Cristo va a decir, pecaste, pum, para afuera? O sea, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz sería en vano. Sería en vano. Porque si no, Cristo, como muchos lo creen, sobre todo por ejemplo los católicos, que Cristo tendría que morir todos los días por cada uno de nuestros pecados. Y a cada rato, o sea, el pobre, ¿en qué momento? Hermanos, si usted es salvo, siempre es salvo. Lo que uno tiene que tener cuidado es,
si yo soy salvo o yo creo ser salvo, la pregunta no es tan esa. La pregunta es, ¿soy realmente cristiano? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Soy realmente yo cristiano? ¿He sido salvado de este lago de lava? ¿He sido subido a la barca de Cristo? ¿O no? ¿O creo serlo? ¿O me he engañado toda la vida creyendo que soy hijo del Señor porque no sé qué otra cosa más hacer? Porque he sido criado de chiquitito y no sé qué más hacer, pues esta ha sido mi vida, toda mi vida. Miren lo que dice la 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es clarísimo, hermanos, si la Biblia, no hay nadie que deba defenderla. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No necesitamos nada más claro. Entonces, si volvemos al concilio, lo que están haciendo los judaizantes a lo mejor eran creyentes inmaduros. Chuta, y por esta inmadurez, por no conocer, por no interiorizarse o no querer crecer más o no dar pie a este tipo de cosas, porque uno dice, ¿pero cómo? O sea, yo no tengo que hacer nada. O sea, soy salvo y puedo vivir mi vida tal cual. Es una pregunta válida, ¿o no? Mire lo que dice 2 de Pedro 1. Vamos todos allá en esta oportunidad. 2 de Pedro está después de 1 de Pedro, casi llegando a Apocalipsis, por ahí. Está después de Juan. Antes, perdón. Se me olvida que está por orden alfabético. No, mentira. 2 de Pedro 1. Vamos a leer del 3 al 9. Recuerden lo que yo les acabo de decir. Entonces, si yo soy salvo, no tengo nada más que hacer. ¿Cierto que les pregunté eso? Leamos lo que dice 2 de Pedro 1, del 3 al 9. Dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Perdón. O sea que si soy salvo no tengo nada más que hacer. Aquí está, ¿o no? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Ahí está, ¿ves? Se lee clarito ahí. Siguiente, Ale. No, si está ahí, pues ¿cómo no le voy a mostrar? Ahí está. Fe. Si yo tengo fe en Cristo porque he sido regenerado, he sido salvado, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternal, amor fraternal y amor. Ahora, de todas esas palabras, yo creo que la que más a lo mejor nos puede generar un poquito de chuta, como lo entiendo, es virtud. ¿Qué es virtud? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Cierto? Un versículo que uno tiene siempre en la cabeza cuando uno está casado, ¿cierto? ¿Amén? ¿Los casados? Yo a mi señora le digo P31 todos los días, ¿cierto? Sí. Mi P31. Lo que se refiere aquí con virtud, hermanos, pero que lo tengo anotado aquí. No, para que sí, ya me lo sé. Estudié. Cuando se refiere acá a la virtud es de acciones virtuosas, de unas acciones y obras que son de la excelencia para Dios.
es hacer las cosas virtuosamente. Eso es tener virtud. Y si se dan cuenta, y si eso lo llevamos a nuestra vida, ser virtuoso, por ejemplo, si lo llevamos a la jerga musical, ser virtuoso en batería, por ejemplo, es un tipo que vuela con la batería y que ni siquiera le suda, es sequísimo. Lo mismo si es un virtuoso en construcción, virtuoso volando aviones, o sea, es una persona que hace las cosas con excelencia, ¿no? Y que destaca por encima del resto. Bueno, si lo llevamos esto a nuestra vida como cristianos, nosotros debemos hacer las cosas con excelencia para el Señor. Y resulta que nosotros cuando hacemos las cosas virtuosamente, lo hacemos con todo, teniendo todo esto en mente. O sea, la fe, después viene virtud y después todos estos escalones. ¿Para qué? Para tener una vida fructífera. Como dice ahí en rojito, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así pueden ser mis discípulos. ¿Perdón, qué dije? Y así prueben, gracias Andrés, que son mis discípulos. O sea, entonces no tengo que hacer nada. Si soy salvo, ahí está claro. Si yo soy hijo del Señor y he sido renovado, yo no puedo vivir igual que antes. Lo hemos conversado con otro hermano esto. Cuando el Señor nos rescata de este lago, ¿cierto? Y nos sube a este bote, el Señor te sube al bote y te dice, toma, ahí hay un remo. ¿Y qué uno tiene que hacer? Remar. ¿Quién dirige el bote? Cristo. Cuando Cristo iba arriba del bote, ¿necesitaba que alguien moviera Él lo llevaba, Él sabía cómo iba, ¿cierto? Pero Él nos dice, tome, ahí hay un remo, reme. ¿Pero qué hay que no? Reme. Si lo llevamos eso acá, eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos todos los días, hermano. ¿Por qué todos los días? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué tenemos que hacer esto todos los días? Perseverancia. ¿Pero por qué? Hay un tema que es puntual y que es la base de todo. ¿Por qué debemos hacerlo todos los días? Porque pecamos todos los días. Hermanos, entre más crezcamos, entre más tengamos esto, mayor fruto. Si tenemos mayor fruto, más vamos a saber qué árbol somos, ¿no? Y si lo llevamos a otra, o ocupando otra frase, entre uno más conoce a Cristo y más se interioriza en lo que es la palabra y uno más come, menos peca. Menos peca. Así que si usted tiene que yo peco, que aquí y allá, bueno, ya sabe lo que tiene que hacer. A mí me gusta cuando Pablo le dice a Timoteo, cuando le dice así como el ejercicio físico no tiene ni un provecho, pero más bien ejercítate en la piedad. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No es que esté diciendo que el ejercicio físico está mal, al contrario, es bueno, pero eso no debe ser por encima del ministerio de la piedad. ¿Y qué es la piedad? Es orar, preocuparse por el hermano, estar aprendiendo para poder ser de apoyo al resto. De nuevo, dígame, Mari. Léelo, por favor. Gracias, Mari. ¿Se dan cuenta que está todo conectado? Ahora, ¿con cuál termina? Amor. ¿Y qué es el amor? Ali, antes que te pares, la siguiente, por favor. Oh, Señor, esto es interminable. Teníamos virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. De nuevo, 2 puntos. ¿Y qué es el amor? Aquí hay un parafraseo, pero es la misma idea. Que jamás se extingue, es paciente, todo lo disculpa o todo lo perdona. No se deleita en la maldad, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no es envidioso ni presumido, todo lo soporta, no es egoísta, es bondadoso, se regocija con la verdad, todo lo cree, todo lo espera. Entonces, si yo soy salvo, no tengo nada más que hacer. ¿Puedo seguir como yo era antes? Eso, todo lo que vimos hoy, es lo que se vio en el concilio de Jerusalén. Y uno cree que son así como
Ah, si se circuncidan o no se circuncidan nomás, po. Y no, pues hermanos. Todo lo que se vio en el concilio apunta a todo lo que hemos visto hoy día, y más lo que abordó también el pastor, que era una realidad de lo que necesitamos nosotros como iglesia, que es solucionar los problemas en base a la Biblia. Pero si ahora aplicamos la carta a nosotros siendo gentiles, ¿sí? Si nosotros ocupamos este veredicto dado por el concilio, nosotros como gentiles, es esto lo que está enseñando. Entonces, ¿por qué lo tenemos que hacer todos los días, tal como lo leyó la Mari? Para que no caigamos. No caigamos. Es fácil caer. Todos caemos a cada rato. Pero la diferencia es que cuando nosotros caemos y tenemos la confianza precisamente puesta en Cristo y ejercitamos nuestra profesión de fe, virtud, paciencia, todo eso, menos pecamos, menos sufrimos, más somos confortados por el Señor. Y lo mejor de todo, más podemos comportarnos así y más podemos ayudarnos entre nosotros mismos. Si somos un cuerpo, somos un cuerpo. Había buscado un versículo, pero se me olvidó. Pero era precisamente cuando dice que somos... pues sí lo leímos, que es, como dice, lo leímos en Efesios 4, 15, 16. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que en Cristo, de quien es todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ustedes sabían que yo estaba, bueno, la Iris también y yo tenemos problemas manguito rotador. Y resulta que yo el manguito rotador, el problema es que yo tenía un cartílago acá, o sea, un tendón, gracias, cortado en un 30%. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Tuve que ir a un kinesiólogo. ¿Qué me hizo el kinesiólogo? Me empezó a ejercitar todos los músculos del sector. Pero yo decía, pero Juan, porque así se llama el kinesiólogo, pero Juan, si yo tengo problemas en el tendón, po. Y él me empezó a explicar. Y que el problema es que el tendón está cubierto por otros músculos, por otros miembros, partes del cuerpo. Y que esos músculos sostienen el tendón. Entonces, si usted cree que venir a la iglesia es vivir en una isla, está completamente equivocado. Porque la virtud, paciencia, amor fraternal no lo puede vivir con usted y un espejo. No lo puede vivir solo el domingo 45 2 horas a la semana. Si es que no lo puede vivir en un mensaje de WhatsApp solamente. Y son verdades que de repente nos cuesta tanto entender. Y precisamente ¿por qué nos cuesta entender? Mira, vete un poquito a Ali donde está lo de Pedro y Jacobo. Para terminar. ¿Por qué nos cuesta entenderlo? Porque la fe es el único requisito que uno debe... Que nosotros necesitamos para ser salvos, pero debe haber evidencias de un cambio al rechazar la antigua manera de vivir. Si usted ha sido salvado por Cristo para la eternidad y ya está viviendo en la eternidad, porque estamos aquí en la tierra, pero muriendo, ¡pum!, nos vamos al tiro para arriba. O sea, ya estamos en una eternidad porque hemos sido salvados. Entonces no puede seguir siendo usted como era antes. No puede. Y si sigue siendo usted como era antes, cuestiónese realmente y pregúntese lo que le dije antes, ¿es realmente cristiano o no? Porque bautizarse en el agua es solo un hecho, una acción, que si usted no es creyente, no tiene ni una validez. Es lo mismo que la circuncisión. Usted se podría haber circuncidado, pero si usted no cree, o en ese tiempo no creía, no tenía ni una validez. Hermanos amados, y ya que llegaron los niños, sobre todo los más adultos, de repente creemos que solo los papás tenemos mayor responsabilidad, pero somos un cuerpo. Hay huesos más largos, huesos más chicos, músculos más fuertes, músculos más delgados, más pequeños, más débiles. Debemos crecer. Y demos gracias al Señor que estamos en una iglesia que podemos estudiar y aprender de estas verdades que nos golpean y que nos hacen ver la realidad. Porque si estamos muy cómodos en nuestra casa y con suerte nos dedicamos a leer el devocional que nos toma 5 minutos, si es que
Y oramos una vez porque estamos medio apurados y siempre nuestra prioridad es el trabajo, es la comida, qué es lo que vamos a cocinar, cómo vamos a hacer esto, que para dónde vamos a ir. Y resulta que la Biblia está ahí guardando polvo y solamente lo ocupa el fin de semana cuando viene a la reunión de damas, varones, jóvenes o viene aquí a reunión, está perdiendo su tiempo. Puede estudiarla todos los días, pero si tampoco comparte con los hermanos, tampoco se preocupa por los hermanos, no saluda, no hace, también está perdiendo su tiempo. Porque usted puede saber mucho, podemos llenarnos la cabeza con conocimiento, pero si no ponemos en práctica lo que vimos recién en 2 de Pedro, entonces, vuelvo a preguntar. Entonces, si yo soy salvo, ¿no tengo nada más que hacer? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo le fue a los niños? Espectacular. Le fue mejor que a los adultos, parece. Ah, sí. Benja, Flavia, ¿cómo le fue? ¿Y a los adultos? Ah. ¿Oremos? Gracias, Señor, te damos en esta mañana por todo tu amor. Permite que la Biblia, Señor, que es tu palabra viva, que tiene vida, Señor. Es un manantial inagotable, Señor, de agua viva. Permite que la Biblia sea vida en nosotros. Permite, Señor, que nuestra mente crea en tu palabra. Permite que nuestro corazón anhele estar tomados de tu mano y crecer todos los días. Permítenos entender estas verdades no por miedo, sino que nos permitas entender estas verdades principalmente por amor a ti, porque tú eres nuestra cabeza, nosotros somos parte del cuerpo, y que solo por misericordia nos has incrustado en tu cuerpo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, y permítenos, Señor, irnos a nuestras casas durante el día, en la semana, en cada momento,